como hay muchas metodologías hoy en día, hay varios paradigmas. Ya los más relevantes, posiblemente los que más trascendencia han tenido en el mundo de la programación son la estructurada, que sucedió a la que llamamos peyorativamente espagueti, ¿no? Ese es el término inclusive que le dan en muchos libros. La programación es espagueti, la no estructurada, ¿sí? Y la programación orientada a objetos, que sucede a la estructurada. De aquí hacia acá hay otros paradigmas. De aquí en adelante, o sea, no es que este es el actual estado del arte, como lo llaman por allí en términos de consultoría. Hay casi 5 o 6 paradigmas después de la programación orientada a objetos. Inclusive variantes, ¿no? No es que todo se derive de aquí, sino de que aquí salió una vertiente y otra vertiente. La programación orientada a objetos dio lugar a la programación orientada a componentes. Los componentes son agrupaciones de objetos. Los objetos son agrupaciones de funciones y procedimientos. Las funciones y procedimientos son agrupaciones de código desordenado. ¿Ves? O sea, lo que vamos es como creciendo sobre los pilares de lo existente, es lo que tanto refiere a los profesores, que es evolutivo. O sea, yo primero programaba donde en la programación que llamamos espagueti, la programación no estructurada porque no existían en los lenguajes de programación herramientas que permitieran estructurar mejor el código, sino que todo el código era un tremendo chorro de ¿cómo se llama? Un papiro de programación desde la línea 0 hasta la línea 10.000. Entonces cuando uno decía imprime el código de programa, 8 días imprimiendo el listado de programación. Los lenguajes de esa época, y digo sin temor referir esa época porque eran lenguajes que definitivamente eran limitados en sus capacidades, hacían lo que tenían que hacer, pero eran limitados tecnológicamente, había menos evolución de parte de quien creaba los criterios de programación, de parte de quienes lo creaban. Las computadoras no tenían la misma capacidad que hoy en día, entonces se llegaba a donde se llegaba. Esto es como decir la edad de piedra en la programación. De hecho, las aplicaciones eran muy rígidas, o sea, era algo que estaba allí y hacía lo más posible. El lenguaje máquina. ¿Ah? El lenguaje máquina. No, esta es programación de alto nivel porque son instrucciones orientadas al ser humano, pero no existía formas de agrupar el código en estructuras, sino que todo se basaba en función de instrucciones go-to para hacer saltos. En caso de que yo quisiera romper, yo en los programas tengo que condicionales, si tal cosa, tengo bucles, tengo contadores, tengo estructuras de control diversas. Entonces eso implica básicamente que es un contador, ¿sí? Un for que es, llego aquí y me dice, para la variable tal, iníciala en tal valor e incrementala de tanto en tanto hasta que llegues al valor tal. Entonces él repite todo lo que está dentro, ¿verdad? En la primera pasada, hasta que llega la instrucción siguiente, ¿no? Next o corchete, dependiendo del lenguaje que esté utilizando. Termina el primer conteo. Ahí, en lugar de seguir hacia abajo, el lenguaje de programación va a volver al punto donde estaba. Entonces ahí hay ruptura, ¿sí? Ahí hay ruptura del programa. O sea, yo termino allí y vuelvo al pedacito donde estaba. Eso me va armando pequeñas rutinas. Pero yo no tenía instrucciones para hacer esos saltos de forma eficiente. Entonces todo era con go to. Que go to es ir a, ¿no? Ir a. Ve a tal cosa. Entonces cuando estaba ya, terminaste. Ve a tal cosa. Entonces ve a tal cosa. Ve a tal cosa. Y entonces estaba en esa saltadera por el programa con números. Entonces las líneas de programación aquí eran un desastre. Porque, o sea, se fue volviendo un desastre. Claro, cuando salió, qué maravilla, puedo programar una computadora. Pero con los años, por supuesto, fue demostrándose que tenía que crearse mecanismos más eficientes. Si yo decía, por ejemplo, acá, ir a 200 o ir a 300, entonces yo venía a 300. Y si en 300 yo le decía, ok, ya terminó, vuelve a 150. Si por alguna casualidad, fíjense bien esto, yo cambiaba la instrucción 150 por otra, porque le metían la instrucción, entonces ya el programa quedaba desordenado. Porque yo le estoy diciendo, vuelve al número 150, que no necesariamente es
el segmento donde originalmente estaba. O sea, había riesgo y así pasaron muchos problemas. Además, correr el programa en frío era un pastel. Imagínate si insertabas una línea y la numeración se perdía. Bueno, se llegaron a, ese es el tópico de la profesora, se llegaron a crear técnicas como por ejemplo, no programar 1, 2, 3, 4, sino programar de 10 en 10 o de 100 en 100, para dejar espacio para meter líneas en un futuro que uno no era capaz de ver al principio. O sea, a ese extremo se llegaba, o sea, de ir madurando las cosas. Bueno, y el marcado de etiqueta no le... El marcado de etiqueta fue más o menos lo que fue dando origen a la estructurada, ¿no? Ok. Bueno, fueron las primeras épocas. Un programa era una sola gran rutina. Chévere. Entonces, como salir de viaje, me llevo el closet. No era que salir de viaje, me llevo la maletica de 3 días, o me llevo la maleta de 2 semanas. No, me voy de viaje. Saca el closet. Entonces, no, hasta la playa. Bueno, difícil correr en frío, obviamente. Difícil porque, bueno, cuando uno estaba corriendo en frío el programa, venía, go to tal cosa, corre, corre, corre. Go to tal cosa, go to tal cosa, go to tal cosa. Y aquello era un pastel. Por eso es que se le dice espagueti, porque el código era una cosa así toda terminada en una cosa enmarañada. Salió la programación estructurada como un planteamiento, es decir, oye, yo no puedo tener una gran estructura de programa así porque se hace difícil de mantener, difícil de reutilizar. Inclusive, si yo tenía que, por ejemplo, imagínense que fuera un programa de nómina, ¿sí? Y yo tenía que hacer el cálculo de prestaciones sociales a cada uno de los 2.000 trabajadores de la empresa, ¿sí? Entonces eso era go to con esa persona, go to con esa persona, go to con esa persona, ¿no? Incómodo. Con la programación estructurada, yo creo una función, calcular prestaciones sociales, y paso unos parámetros. La cédula de la persona, o el sueldo de la persona, o los días, la antigüedad. O sea, me calcula y me devuelve un valor. Y mi función está allí. Yo la llamo cuando la necesite. Se hace más fácil mantener el programa, más sencillo. Eso fue posible porque a los lenguajes de programación se le crearon las instrucciones sub, function, go to, call, call, llamar, return, devuelve. Con estas instrucciones dentro de los lenguajes fue posible la programación estructurada. Como estas instrucciones no existían en este momento, lo que había era puro YouTube. O sea, salen nuevas herramientas, salen nuevas formas de hacer las cosas. ¿Chévere? La programación estructurada, en comparación con esta, se ve de esta manera. Es como flujos de procesos. Entonces yo tengo los rombos condicionales y todo aquello. Ya de aquí se hizo muy ampliamente utilizado el famoso diagrama de flujo o el flujograma, que en el UML se le llama diagrama de actividad, porque ya no, la función del UML no es buscar funciones y procedimientos. La intención del UML es buscar objetos que hagan tareas, que hagan clases. Cambia la manera de ver el mundo, la manera de ver las cosas. Aquí veía el mundo como todo una línea de código grandísima. Aquí veía el mundo como módulos que voy pegando. Aquí veo el mundo como objetos. Todo es un objeto. La pizarra es un objeto. La pizarra tiene propiedades que son alto, ancho, tal. Joan es un objeto. En el mundo de la programación de objetos, Joan es un objeto. Joan tiene una estatura, tiene un color de la camisa, tiene un color de los ojos, tiene 2 orejas, tiene 2 pies. En fin, tengo propiedades, pero también hay acciones, la parte estática y la parte dinámica. ¿Cuáles son las acciones? Bueno, Joan habla, Joan da clases, Joan salta, Joan duerme, Joan come, ¿sí? Okay. Eso es lo que plantea la orientación objeto. La orientación objeto plantea que en lugar de buscar subrutinas, yo ahora voy a buscar objetos. Y a esos objetos le voy a identificar métodos y atributos. Los atributos van a ser características y los métodos van a ser acciones. Los atributos van a ser, por ejemplo, calificativos o sustantivos. Preferiblemente calificativos, adjetivos. Los objetos van a ser sustantivos, los que hacen el qué, ¿no? Los quiénes. Los atributos van a ser las cosas que caracterizan al objeto.
Y los métodos van a ser las acciones, los verbos, lo que el objeto hace o quiere hacer. En la programación orientada a objetos, ya yo no veo el programa así como una estructura, sino como objetos que intercambian acciones o intercambian mensajes. Por eso ese diagrama de secuencia tiene esa forma. Tengo objetos que a través del tiempo van a intercambiar mensajes para trabajar con los datos en lo que se necesite trabajar. Sucedió, mejoró, repotenció esta. En un programa es un guión de cómo los objetos interactúan entre sí. Incrementó aún más que ok. Incrementó aún más la mantenibilidad y la reutilización y potenció la creación de interfaces gráficas. O sea, todo lo que son las ventanas de Windows y todo eso como lo conocemos hoy en día, sin la programación orientada a objetos, no hubiese sido posible. Hubiese sido posible de una forma muchísimo más difícil. Entonces, económicamente hablando, para las empresas que les hubiese tocado hacer la inversión, posiblemente lo hubiesen descartado. Como durante muchos años descartaron hacer interfaces gráficas porque pensaron que era demasiado osado hacerlo con la tecnología existente.